La buena noticia de salvación de Jesucristo. Número 1. La ley de Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dios es el Creador. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y tiene derecho a establecer su ley de justicia, los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y madre. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 17. Nota importante: si has violado alguno de los mandamientos, has pecado. Número 2. El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todos los seres humanos han violado la ley de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay justo, ni aun uno. Todos se desviaron del camino. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Génesis capítulo 6, versículo 5. Proverbios 14, versículo 12. El pecado es muy grave ante Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. La muerte que sufrirá el pecador no será dejar de existir, sino un tormento eterno en un lago de fuego y azufre. Vi los muertos ante Dios, los libros fueron abiertos, y fue abierto el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Todos los seres humanos tienen una deuda infinita, impagable. Irán estos al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículos 46. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Ninguno podrá en manera alguna redimir, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su alma es de gran precio y no se dará jamás. Salmo 49, versículos del 6 al 9. Ejemplo: ¿por qué merece castigo eterno? Un crimen contra un esclavo era castigado poco, pero un crimen contra un rey era castigado mucho. Por tanto, un crimen contra Dios merece un castigo infinitamente más largo, eterno. Dios es infinito. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Y eterno. Salmo 90, versículo 2. Número 3. La justicia de Dios. Dios odia el pecado y al que peca. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Salmo 5. Al malo aborrece. Salmo 11, versículo 5. Dios está airado todos los días contra el impío. Salmo 7, versículo 11.
Si Dios es un juez justo, Él no puede perdonar al pecador. En ninguna manera tendrán por inocente al culpable. Números capítulo 14, versículo 18. Él juzgará al mundo con justicia. Salmo 9, versículo 8. Ejemplo. Imagina que un criminal asesina a toda tu familia. Si el juez dijera: yo soy misericordioso, lleno de amor, y perdonaré a este criminal, tú dirías que no es un juez justo. Tampoco Dios sería justo si dejara al pecado sin castigo. Número 4. La salvación de Jesucristo. ¿Cómo podría Dios perdonarte tus pecados y a la misma vez ser justo? Dios envió a Jesucristo para que pagara por completo el castigo de los creyentes merecemos y a satisfacer la justicia de Dios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. No fue necesario castigar a Cristo con un castigo eterno, porque su castigo en la cruz equivale a un valor infinito, pues Jesús es igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. Solo Jesucristo puede pagar nuestra deuda infinita y en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. En Jesucristo es el único ser humano sin pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Número 5. Buena noticia para los que creen, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 3 al 4. Número 6. ¿Qué hacer para salvarte? Arrepiéntete y cree. Arrepentimiento es reconocer que has pecado, es abandonar y rectificar tus pecados. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Lucas capítulo 13, versículo 3. Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Creer. Creer es confiar en que solo Jesucristo puede salvarte del castigo eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. Número 7. Exhortación. Amigo, arrepiéntete y confía en Jesucristo. Es ahora o nunca. Mejor que fuera ahora, porque sería terrible si fuese nunca. Amén.